Inferencias enunciativas. Profesora Maribel Morales Camacho. Alumnas María Camila Navarro Vergara, Martina Esther Arévalo Serpa, Valentina María Carvajal Pérez. Primer semestre, Programa de Instrumentación Quirúrgica, Universidad Simón Bolívar. Introducción. Las inferencias enunciativas hacen referencia a la fuerza entre el enunciador, el enunciatario y el referente, o sea, el enunciado. Esta clase de inferencia se sustenta con base en los interrogantes, como por ejemplo, ¿quién, a quién, para qué, por qué y dónde? El enunciado, lo dicho, se concibe como producto de una situación social, relación, más que como el emisor de un locutor, ya que la construcción del significado de lo dicho corresponde a dos o más sujetos sociales y culturales. Objetivo: saber comprender y cómo se debe trabajar mentalmente para comprender es uno de los aspectos más importantes del aprendizaje, ya que el alumno pasa de aprender a leer para aprender. Inferencia enunciativa. Se relaciona con la situación de enunciación en el cual el género o subgénero discursivo está enmarcado dentro de la identificación de la situación de enunciación. Este proceso implica inferir con respecto a la forma en que se presenta la situación dentro del texto, entre el enunciador y el enunciatario. Esta relación entre el escritor como autor del texto y el lector como su intérprete se refiere a la conexión que se puede establecer entre el texto plasmado en el escrito y el conocimiento de quien lee se tiene a sí mismo. Cuando se hace una inferencia adecuada, identificando las distintas voces construidas en el enunciado, reconociendo la intención y el punto de vista del autor. Todo esto se logra mediante la intelectualidad y polifonía enunciativa. La dinámica de la enunciación se centra en la relación establecida entre los actores de actos comunicativos y pueden ser analizados desde la focalización en tensiones de diferentes caracteres o tonalidades. Existen tres tipos de tonalidades posibles: predictiva, apreciativa e intencional. Inferir los aspectos enunciativos de la comunicación significa realizar un acercamiento de carácter discursivo y global a los textos. En este cuadro se puede observar una explicación muy clara sobre la estructura de este tipo de inferencia. En él se puede observar tres personajes importantes: el comunicante o comunicador, un destinatario y lo que se dice. En esta inferencia se puede observar el yo, él y el tú, como quien lo dice, qué dice, o sea, la información, y a quién se lo dice, representado en estos personajes que se pueden observar en este cuadro. Todo esto dentro del contexto, lugar y tiempo. Esta inferencia siempre manejará las preguntas qué dice, dónde y cuándo, cómo. Explicación de enunciado. El cuadro explicativo anterior, donde se ve representada la explicación de qué dice, o sea, la información, es prácticamente lo mismo. El enunciado es esto, ya que es una información, es una expresión que permite comunicar algo. El enunciado es un acto de habla mínimo, realizado mediante una expresión más pequeña que una oración. Se pueden observar ejemplos distintos, pero que vienen siendo lo mismo, explicados allí. Como por ejemplo, se puede observar, quiero que saques la basura. Es un ejemplo enunciado, es como lo dije, corto, como menos que una oración. Existen más conceptos del enunciado, o sea, lo dicho, que es concebido como un producto de una situación social, o sea, de una relación. Es una importancia de la intersubjetividad como centro de producción de significados y sentidos en el ejercicio de la lectura.
Ya en esta diapositiva se puede observar un esquema sobre las relaciones de fuerza enunciativa y la construcción de la polifonía. En este esquema se observa claramente esas relaciones que existen entre el enunciado con el enunciador y lo referido, que llega a estar relacionado con los discursos, ya sean ajenos o no, y la relación con el enunciatario. Enunciatario. Al igual que las anteriores, es una explicación sencilla de ver. El enunciatario es aquella persona que recibe y decodifica para así interpretar el mensaje, la información, o mejor dicho, el enunciado. Lee y lo emite. Como tal, quiere decir que es el enunciatario aquella persona que lee o que recibe el texto. Enunciador. Como tal, esta es una persona que envía el mensaje, la información, es decir, el enunciado. Puede ser a través de distintos medios, como para un público masivo también. En pocas palabras, el enunciador es quien escribe, o mejor dicho, el autor de un texto. Esta diapositiva presenta un ejercicio. Este ejercicio es fácil y sencillo. ¿Qué puedes inferir de la portada del siguiente libro? Es lo que preguntan. Con solo mirar la imagen se puede inferir lo antiguo que es el libro. Ya de una forma más detenida se puede ver esa forma correcta de escribir y leer, su intención pedagógica y también aquellos estudios de colaboración. Ejercicios de paratextualidad. El ejercicio propuesto establece una situación de comunicación específica, a partir de la cual se le pide al estudiante que responda una serie de preguntas abiertas, con base en la observación y la relación entre detalles icónicos y verbales, que es la información paratextual, que se le proveen sobre un libro. Para tal efecto se ha escaneado la tapa, contratapa, portada, contraportada, tabla de contenido, prólogo, bibliografía de una obra. Las preguntas que buscan activar el mecanismo de la inferencia enunciativa, la cual se basa por el mediador, que es quien hará énfasis en los tres aspectos más importantes, en lo verbal, en lo icónico y en lo factual. Aquí se muestra un ejemplo de paratextualidad de un libro, donde se muestra la hipótesis sobre la tapa, la contraportada, la solapa y el índice. Ejercicios de enunciador y enunciatario. En todo texto escrito subyace una interacción entre enunciadores y enunciatarios, en realidad el autor y el lector del texto, quienes construyen imágenes de sí mismo y del otro para presentarse, y planean la manera como pretenden ser percibidos a través de lo que se dice y de la manera en cómo se dice, y elaboran hipótesis de lo que esperan encontrar en quien les habla o quien les escucha. El modelo que se propone como clave ordena la lectura en 4 elementos de análisis: el enunciador, el enunciatario, los enunciados y las voces. Ejercicios de situación de enunciación. Cuando el escritor produce un texto, lo hace con la intención de dar a entender una idea en particular. Para ello tiene en cuenta al lector al que va dirigido y en la forma en cómo organiza la información. Es decir, que genere una situación de enunciación con interacciones o condiciones específicas. En este ejercicio se recoge lo avanzado en los 3 anteriores para lograr una operación de síntesis que lo ayude a la realización de un esquema de análisis. En el texto se le atribuye al estudiante que para identificar la situación de enunciación puede realizarse autopreguntas claves, tales como el quién o para quién está dirigido, quiénes hablan, cómo y para qué se hace, y con qué objetivo se está haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio que se plantea donde el autor puede hacer énfasis en un tipo de preguntas para facilitar su comprensión. Esquematizar esta información facilita comprender la situación de enunciación. Por ejemplo, en la parte del enunciador, que es el autor, se puede implementar esta serie de preguntas. ¿Qué voz o qué voces enuncian? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la perspectiva que asume el autor?
En lo referido que es el texto que se está leyendo, tenemos preguntas según el estilo, el léxico y el tono. ¿Con qué objetivo se puede caracterizar el contenido y qué tipo de organización textual predomina? Y el enunciatario, que es el lector del texto, podemos decir para qué voz o qué voces se enuncian y qué reacciones cree que se espere el autor al publicar el texto. Para finalizar, la importancia de esta inferencia enunciativa que tiene como propósito establecer características teóricas para la mejor comprensión del texto y orientar el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la comprensión. También por igual tenemos diseñar e implementar secuencias didácticas para el desarrollo y la comprensión del texto.